En esta noche vamos a hablar un mensaje, un tema dirigido a las personas que no son creyentes. La Biblia dice que muchos, la mayoría aquí en la tierra, sí, no es creyente. Sí, es una minoría nada más los creyentes. Hoy en día, la mayoría de las personas, la mayoría ya tienen bien marcado una costumbre muy apegada, ¿sí? Muy apegada por sus padres, que les heredaron una costumbre, ¿sí? Y sus padres también creyeron lo mismo de las nuevas generaciones, ¿sí? Muchas generaciones, la mayoría se consideran cristianos, se consideran hijos de Dios, pero tristemente no tienen a Cristo, no quieren escuchar de Cristo y no creen en Cristo, ni lo que Cristo dijo, ni lo que Cristo es capaz de hacer. Está raro, ¿no?, que la mayoría de las personas se sientan cristianos y tengan ese concepto negativo. Son según creyentes, pero sin Cristo. Sí, se consideran creyentes, pero quién sabe, sí, no quieren el evangelio, no quieren escuchar del evangelio y se apegan a las tradiciones, a las costumbres. La mayoría de las personas piensan eso, y esta noche voy a hablar sobre una estrofa de la Biblia, ¿sí?, donde se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta, este libro a los Hebreos, sobre una advertencia que se encuentra en el libro de los Hebreos, dirigido en aquel entonces a judíos que, teniendo en mente y practicando un sistema religioso, una ley a base de costumbres que no los llevaría a nada, practicando ritos, practicando ceremonias, costumbres que creían que haciendo tal cosas los llevaría a ganar el cielo, al grado de hacer otras muchas cosas más exteriormente. Exteriorizaban muchas cosas, muchas costumbres, pero el fin no los llevaría a nada. Digo esto porque en Romanos capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿sí? Entonces dice el capítulo 3, versículo 1, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, los judíos practicaban la circuncisión, ellos practicaban el diezmo, practicaban la circuncisión, practicaban los sacrificios, practicaban muchas cosas que en su momento se les dio que lo hicieran, pero se quedaron con eso. En el tiempo de Cristo, cuando viene el Señor Jesucristo, les predica el evangelio y no lo quisieron escuchar. Sí, ellos seguían practicando las costumbres, sí, que sus padres, sus antepasados les habían dejado, sí. Dice entonces, sino que es judío el que lo es en lo interior, sí. ¿Cuántos y cuántas personas creen ser hijo de Dios por lo que hacen, por lo que inventan, por lo que creen, por lo que les sugiere la gente? La mayoría de las personas he escuchado, es que dicen que esto es bueno, es que dicen que esto les ayuda, es que dicen que esto, etcétera, y puro dicen, ¿sí? Nosotros los creyentes, el que les habla, los creyentes evangélicos, les hablamos de algo que está escrito. Les hablamos de lo que está en el libro de Dios, no en lo que dicen los hombres. Dice el capítulo
3, versículos 27 y 28 de Romanos, dice de esta manera: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay dos cosas en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Cuántos y cuántas personas se jactan de lo que han hecho según para ganar el cielo? Y yo ya hice aquello, y yo ya hice esto, y yo ya me hicieron esto, y yo ya esto. Eso es jactancia. ¿Sí? Eso es decir que merecen el cielo. Eso es decir que hicieron méritos. Pero no hay ningún mérito humano, no hay ningún rito humano que sirva para ganar el cielo, para ganar el perdón de sus pecados, para que su alma entre al cielo. No sirve. ¿Sí? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Toda jactancia, todo lo que los hombres digan que pueden obtener el cielo por lo que hicieron, queda excluida. ¿Sí? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El Evangelio, la salvación, es a través de la fe en una persona. No es la fe en lo que usted crea que es bueno. Eso no sirve. Lo que usted crea que es bueno hacer para llegar al cielo, eso no sirve. ¿Sí? Entonces, la Biblia es clara, el Evangelio es claro. Y Romanos capítulo 10, versículo 4, dice de esta manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La Biblia es clara. La Biblia le está diciendo a usted en esta noche que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que el fin de que el hombre haga obras para ganar el cielo no se gana con obras. El cielo no se gana con méritos. El perdón de pecados no se gana haciendo esto. Las cosas de la ley, ¿sí?, no sirven para aquellos que dicen que guardan el sábado, para aquellos que se dicen judaizantes, para aquellos que hacen sacrificios según para obtener el perdón de pecados. No sirve. No sirve. La Biblia es contundente en ese aspecto. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Siempre la Biblia nos va a hablar de la fe en el Señor Jesucristo, la salvación por medio de la fe. El objetivo entonces del libro de Hebreos no es que usted cambie de religión. Muchas personas no aceptan el Evangelio. ¿Sí? Los judíos de aquel entonces tienen una similitud con las personas de hoy en día. Los judíos apegados a la ley, apegados a las tradiciones, apegados a las costumbres. Los gentiles de hoy, en este tiempo, ¿sí?, están apegados a lo mismo, a las costumbres, a la religión. El libro de Hebreos confronta a estas personas. Cuando nosotros, los creyentes, los evangélicos cristianos, le estamos hablando del Evangelio, no es que le estemos hablando de otra religión, no le estamos diciendo, ni lo estamos invitando a otra religión. He oído muchas personas que dicen: yo no quiero cambiar de religión, yo ya tengo mi religión. ¿Y quién le habló de religión? Nosotros no hablamos de religión. Nosotros le hablamos de que usted debe creer en Cristo Jesús, aceptarle como su Salvador, confesándole sus pecados. Cuando los evangélicos cristianos le hablamos del Señor Jesucristo, no le estamos diciendo que deje su religión por otra religión. No le estamos diciendo que deje un sistema viejo por otro sistema nuevo. Nosotros
le estamos hablando de una persona, del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, le estamos diciendo que deje lo que no es realidad. ¿Sí? Le estamos hablando que deje lo que no es real, lo que no es real. ¿Sí? Deje lo irreal. Y lo invitamos a que crea en algo real, que crea en una persona. ¿Sí? En la persona del Señor Jesucristo. Lo estamos invitando a que deje lo ritual por una realidad. Lo estamos invitando a que deje lo provisional por lo definitivo. Lo estamos invitando a usted que no es creyente a que deje lo temporal por lo permanente. Lo estamos invitando a usted que deje lo bueno por lo mejor. Que deje lo bueno por lo mejor. Entonces, la Biblia es tajante y la Biblia es clara. Lo estamos invitando a usted cuando le hablamos de la palabra de Dios, que deje lo popular por lo impopular. Lo popular es la religión. Lo popular es lo que siguen las mayorías. Lo popular es lo que todo el mundo hace. Y que crea usted y que crea en lo impopular. ¿Sí? El evangelio es impopular. El ser cristiano es impopular. ¿Sí? No somos queridos. ¿Sí? No somos amados, hay persecución. La historia lo dice. Lo invitamos cuando le hablamos del evangelio. Sí, es que deje la mayoría por la minoría. Esta exhortación que le vamos a hablar hoy fue escrita a personas de un trasfondo judaico, de un trasfondo religioso. Entonces, el tema de esta noche, como lo fue para los judíos, a la cual fue escrita Hebreos, es a no menospreciar a Cristo Jesús como Salvador. A que crea usted en el evangelio de la fe, no en el falso evangelio de las obras. Ese es un falso evangelio. Esta carta al libro de los Hebreos confronta, está en contra de todos los religiosos, está en contra de todo lo que los judíos de aquel entonces decían creer, y hasta está en contra de los religiosos del día de hoy, como les decíamos. Quiero decirles entonces a los religiosos de hoy, a todos los incrédulos, a todos los que creen en sus costumbres, ¿sí? Quiero decirles, ¿sí? Que nosotros los cristianos no somos religiosos. Los que ya somos creyentes no somos religiosos, porque no seguimos tradiciones ni costumbres de hombres. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos tenemos a Cristo. En Cristo Jesús tenemos un gran Salvador. En Cristo Jesús tenemos a uno mayor que los ángeles, a uno mayor que los profetas, a uno mayor que Moisés, a uno que es antes de Abraham, a uno que es sin pecado. Le invitamos por eso, cuando le hablamos del mensaje de evangelio, a que usted crea en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús es lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Así como las estrellas se desvanece su fulgor cuando de la vista humana cuando sale la luz del sol, así se desvanecen todos los tipos, todas las sombras del judaísmo y de toda religión que los incrédulos practican.
Vea qué tremendo es. Así como las estrellas se desvanece su luz a la vista humana cuando sale la luz del sol, así todos los tipos, las sombras del judaísmo y toda religión que los incrédulos practican, se desvanecen y no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Por su ineficacia, por su insignificancia ante la más excelsa gloria de la gracia del Señor y la obra del Señor Jesucristo. Por eso, entrando al tema, a la porción que vamos a leer, está en Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice la lectura de esta manera. Voy a leer del versículo 1 al 6. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 6. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito del libro, como en el rollo del libro está escrito. Bien, la ley, las religiones, nunca podrán, ¿sí?, lo que Cristo ofrece. La ley nunca va a ofrecer, ¿sí? La ley condena. La ley, si de veras salvara, pues, ¿qué persona cumple la ley al pie de la letra sin faltar en ningún punto? ¿Qué persona? Nos damos cuenta que ninguno. Entonces la ley, las costumbres, las religiones, como en aquel entonces, los diezmos, los sacrificios, los ritos, las ceremonias, ¿en qué ayudaba a las personas? ¿Cuántos judíos que practicaron la ley? ¿Cuántas personas de los de hoy que practican las religiones, las costumbres y las tradiciones, cuántos han sido salvos? Les doy la respuesta, ninguno. Porque la religión nunca salva. Y eso lo vemos, por ejemplo, lo veo seguido cuando un difunto lo llevan al panteón. Le hacen una ceremonia cuando ya lo sacan de su casa para llevárselo al panteón. Le hacen una ceremonia. Allá en el panteón le hacen otra ceremonia. Si eso sirviera, no bastaría una nada más. Pero debido a su insignificancia, debido a que no sirve ningún rito, una ceremonia para guiar un alma al cielo, ¿sí? Por eso el apóstol dirige esta carta a los religiosos de aquel entonces y a los religiosos de hoy, confrontándolos de que todas esas cosas se desvanecen ante la gracia del Señor Jesucristo, ante la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nunca podrán dar las religiones ni las costumbres lo que Cristo ofrece. Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio para que usted fuera salvo.
Cristo se ofreció a sí mismo como sustituto. Cristo Jesús trajo la gran comisión de su Padre Celestial para salvar a la humanidad. En Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay limpieza de pecados. Y lógico, el versículo 1 de Hebreos dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Nunca la ley salvó a nadie. ¿Sí? Nunca la ley salvó a nadie. Definitivamente, si la ley no salvó a nadie, entonces este texto sugiere, ¿sí? Sugiere que solamente una persona lo puede hacer. Limpieza, perdón de pecados. Y lógico, este texto señalaba a un sustituto, señala a un sustituto, ¿sí? Señala a no seguir una costumbre, sino creer, ¿sí? Señala a no venerar una imagen, ¿sí? No venerar a una imagen, sino a Cristo. Teniendo las sombras, la ley teniendo las sombras de los bienes venideros. ¿A qué se refiere los bienes venideros? Al perdón. En aquel entonces no tenían un perdón permanente los judíos cuando ofrecían un sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, se oye de la religión popular que se confiesan y obtienen realmente el perdón de parte de Dios. Cuando les preguntamos a los religiosos de la religión popular, les preguntamos, ¿eres salvo? ¿Quién sabe? Pues a ver a dónde me pone Diosito. Fatal error, fatal inseguridad. No saben a dónde van a ir. A ver a dónde me manda. Pero sin embargo, si un servidor, si me preguntan en lo personal, me preguntaran, ¿a dónde te vas cuando dejes este cuerpo? Me voy con mi Señor. Me voy con mi Salvador. Me voy al cielo, porque creí en Él. Una gran diferencia entre ser religioso a ser un verdadero cristiano. Entonces, no venere una imagen. Una imagen es una sombra. Una imagen es una sombra. Una imagen es simplemente un reflejo, ¿sí? Teniendo los bienes venideros, ¿sí? En aquel entonces se hacían todos esos ritos y ceremonias. Hoy las siguen haciendo muchas personas en otra forma, pero no sirven, ¿sí? Son sombras nada más. Son sombras nada más. Es una apariencia nada más. Una semejanza. Son una señal. Son un tipo. Son una representación nada más de lo que en Cristo Jesús verdaderamente tenemos hoy los que somos creyentes en el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, como ya le comentaba, usted, si deja de ser religioso, tendrá en Cristo un gran Salvador, a uno mayor que los ángeles, a uno mayor que los profetas, a uno mayor que Moisés, a uno que es antes que Abraham, a uno que es sin pecado. Creer en Cristo Jesús es lo mejor de lo mejor. No siga sombras, no siga imagen, no venere imágenes que tienen oídos y no oyen, siquiera oyeran, pero no oyen, porque no son Dios. Por eso la Biblia es clara, porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma, no tiene nada de realidad. Las costumbres no tienen nada, no llevan a nada. Nunca
los sacrificios, las costumbres, las tradiciones, nunca, ¿sí?, puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Quién? ¿Qué ha hecho la religión? ¿Hombres perfectos? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo está el mal? Pero eso sí, muy religiosos. Vea que no es cierto. Pura sombra, pura fantasía. Por eso, nosotros cuando le predicamos a Cristo, no lo estamos invitando a que cambie de religión, ni le estamos predicando religión. Le estamos diciendo que deje de creer en sombras. Sí existió María, sí, pero no le estamos diciendo que crea en la imagen. Estamos diciendo que crea en el que ella creyó. Ella creyó en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ella creyó en su Salvador, como lo dice en la palabra. Y María dijo unas palabras que usted debiera obedecerlas. María dijo, hagan todo lo que os dijere. Querido oyente, haga lo que Cristo dijo. Haga lo que Cristo dijo. Hago un paréntesis para hacer una oración por unas personas enfermas. Voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque es digno de tu persona, es digno de tu señorío, de tu soberanía, de tu realeza. Es digno de ti porque eres verdadero Dios. Padre, en esta noche irrumpimos el trono de tu gracia para pedirte gracia y misericordia. Para pedirte, nuestro Dios, por dos hermanos, Víctor Domínguez Díaz y Ángel Domínguez Díaz, allí en Ciudad Mendoza, que seguramente nos están escuchando. Bendíceles, Padre Santo. Permite que la palabra entre en sus corazones y haga mella en sus vidas. También te pedimos por nuestro hermano Miguel Ramírez Mora, quien en poco tiempo se vio agravado su salud, teniendo una insuficiencia renal. Padre Santo, lo ponemos en tus manos para que le bendigas. Seguramente ahorita está internado en el IMSS para una cirugía. Padre Santo, lo ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas a nuestro hermano. Protégele, dale ánimo, auméntale la fe, confórtalo en su cama ahí del hospital. Dale de tu espíritu, inúndalo de tu Espíritu Santo, dale fuerza y te pedimos que le concedas más días de vida. Ayúdale, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano Miguel y su familia, nuestra hermana Angélica. Fortalécele, Padre, sus hijos. Permite, Padre Santo, que hoy más que nunca
Echen mano de la vida eterna. Echen mano de la fe. Y seguramente que tú los vas a ayudar, Padre. Los encomendamos en tus manos. También por el restablecimiento de nuestro hermano Abraham Tesoco, que ya está convaleciendo de una neumonía. También, Padre, confórtala. Te pedimos también por la bebé Ercibá Guzmán Tesoco. Padre, bendícela. Tú amas a los niños. Pon tu mano sobre su cuerpecito para que sea sanada. Es la petición que hacemos. Lo ponemos a tus pies, nuestro Dios, porque nos oyes. No necesitamos verte para creer que existes. No necesitamos palparte con nuestras manos para creer que estás. Creemos. Por eso te invocamos. Creemos que estás en lo secreto. Creemos que estás en todo lugar. Cada espacio lo ocupas, nuestro Dios. Por eso a ti clamamos. Por eso a ti imploramos tu ayuda para estas personas, para estos hermanos, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos todo, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, continuamos con nuestra plática, con nuestro tema. Dice el versículo 2 de Hebreos 10, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Lo que le decía. ¿Por qué los religiosos cada rato están haciendo lo mismo? Cada rato están haciendo lo mismo. ¿Por qué los judíos así lo hacían? Cada rato ofrecían un cordero, un becerro, un palomino, un macho cabrío. Cada rato hacían esto, cada rato hacían aquello, igualito a los religiosos de hoy. Igualito a las personas que creen que haciendo obras van a heredar el cielo. ¿Por qué lo repiten cada vez? Porque todo lo que hacen es ineficaz. Si un rito, una ceremonia sirviera para salvar un alma, hoy en día, una obra, un rito nada más hicieran y ¡pum! Asunto arreglado. Pero no. No es así. De otra manera, si fuera efectiva lo que hacen las costumbres, las tradiciones, si fueran eficaces, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Los creyentes en Cristo Jesús, hubo una vez nada más, una profesión de fe. Creímos una vez aceptamos al Señor Jesucristo y nuestra fe está latente. Y desde ese día que creímos en el Señor Jesucristo y le confesamos nuestros pecados, creemos que somos salvos. Hemos creído que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra conciencia nos dice que esto es así. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Los judíos de aquel entonces nunca tuvieron esa conciencia que tenemos hoy los cristianos de ser ya salvos. Nunca tuvieron esa conciencia de ser limpios. Por eso iban día tras día o cada tiempo que les tocaba, según la ley, a ofrecer sacrificios. Nada más. Iban, era repetitivo, porque no tenían conciencia de haber sido limpiados de sus pecados. Por eso,
la ineficacia de la ley antigua, como la ineficacia hoy de las religiones, de las costumbres, de las tradiciones, ¿sí? Se ve en el hecho de que los sacrificios que hoy practican las personas son repetitivos. Son repetitivos. Así como los judíos cada año, así lo demandaba la ley, pero en Cristo Jesús no es así. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 9, 11 y 12, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Querido oyente, si usted es uno de los de la religión popular, si usted es religioso, si ya hizo un sacrificio, no sé, ¿qué hizo? Como dicen, una manda. Ya caminó usted de aquí hasta no sé a dónde. Yo le preguntaría, ¿es usted salvo? Usted que ya le echaron una agüita por ahí, ¿es usted salvo? Ya le hicieron un rito, una ceremonia, ¿es usted salvo? Seguramente usted me va a decir, pues quién sabe. A ver a dónde me va a poner Dios, Diosito, la costumbre. Aquí dice el texto 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. Los corderitos que llevaban a sacrificar era una señal de que en este tiempo hay un sacrificio mejor, hay un bien que ya vino, y ese bien es el Señor Jesucristo. Ese bien es el Señor Jesucristo, autor de esos bienes venideros, de esos bienes perfectos, de esos bienes eficaces, de esas bendiciones. Ningún creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, ninguno puede decir, a ver a dónde Dios me pone. No, nos vamos con el Señor, porque hemos creído en Él, porque es por fe, para que sea por gracia. Dice el versículo 11 del mismo 9 de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención ya fue hecha. La obra que el Señor Jesucristo fue en nuestro favor ya fue hecha. ¿Qué tiene usted que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, hacer suya esa obra. Y quítese de sombras, quítese de imágenes, quítese de costumbres, quítese de tradiciones, quítese de lo popular y crea en lo popular, en lo impopular. Deje las cosas pasadas. No le estamos hablando de religión. No le estamos hablando de religión. Le estamos diciendo a usted que deje lo ritual por la realidad, que deje lo provisional por lo definitivo, que deje lo temporal por lo permanente, que deje lo bueno, pero por algo mejor, que es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, dice, y no por sangre de machos cabríos. No, el Señor Jesucristo, Él realizó un sacrificio único
y no ofreció su sangre acá como se hacía en la antigüedad, sino por un perfecto tabernáculo. Quiere decir, lo llevó la misma casa de Dios, la misma casa celestial, allá en el cielo donde está Dios. Allá entró Cristo y llevó su propia sangre y le dijo: Padre, aquí está la sangre que te ofrezco como pago de los pecados por todos los pecadores de la tierra. Aquí está mi sangre. Y dice que Dios aceptó ese sacrificio. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y sabe qué obtuvo? ¿Sabe qué obtuvo, querido oyente, querido religioso? Obtuvo eterna redención. Ahí está la redención. La salvación está vigente. La salvación vive. La salvación existe. Quítese de su mente si dice: ay, pues ¿quién ya fue salvo? Pues todos los que somos creyentes somos salvos. Sea un creyente, no sea un tradicional. Deje lo popular. Crea en el Señor Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ah, carambas, pero ¿qué bienes hay en Cristo Jesús? Perdón de pecados, justificación, salvación, entrada al cielo, sustitución. Usted será salvo, usted será hijo de Dios, usted será pueblo de Dios, usted será conciudadano de los santos, usted será la novia de Cristo. ¿A poco no desea eso? ¿Qué le ofrece la religión? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice la mayoría. Entonces, los judíos nunca experimentaron una conciencia de haber sido limpiados. Y lo veo hoy. Lo veo hoy en muchas personas. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como las costumbres de aquel entonces, como las costumbres de hoy, jamás. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Para eso servía la ley, para que los hombres entendieran que estaban violando la ley, para que los hombres entendieran que estaban violando la constitución de Dios. La ley no servía para otra cosa. Es como la ley de esta tierra. Un poco la ley de esta tierra está para que todos los delincuentes no sean castigados, ¿no? La ley castiga. Así era la ley de Dios entonces, para que se dieran cuenta que los hombres estaban faltándole a Dios. Hoy en día, si un rito, una ceremonia, ¿sí?, fuera eficaz, no se estuvieran ofreciendo siempre. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la verdad. Si fueran eficaz, no tendrían por qué estarse repitiendo las costumbres de hoy. Los judíos tenían que viajar cada año al templo, cada año, ¿sí?, o al tabernáculo. Difícilmente una persona que se le asigna al médico un medicamento que lo debe estar tomando de por vida, jamás puede decir que está sano. Hay medicamentos que se toma de por vida y jamás puede decir que está sano, porque el día que deje de tomarlo, pues se agrava su problema. Entonces, un sacrificio que se hacía cada año, como tradición, como costumbre,
nos decía que la persona no era perdonada. Si un sacrificio que hacen los incrédulos fuera eficaz, si un rito bastaría, qué bueno sería. Pero los judíos eran tan celosos que creían que estaban bien. Como el día de hoy, muchas personas creen que están bien en su religión. Creen que están bien en su religión, pero fatal engaño. ¿Sí? El ser celoso de una religión, ¿sí? Siendo intolerantes a la Biblia, siendo intolerantes a no escuchar el Evangelio. ¿Cuántas personas no creen en el Evangelio y dicen ser cristianas sin Cristo? Es ilógico, es una contradicción, ¿sí? Entonces, medite su situación, medite su condición y vea en qué posición está. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Hazte esa pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición estás como habitante de esta tierra? ¿Puedes decir que eres hijo de Dios? ¿Puedes decir, siendo religioso, que eres perdonado? Si estas preguntas, si te hago unas 10 preguntas, dices que no, medita tu situación. Estás en una posición mala. Estás en una posición de riesgo. Tu posición no es buena. Entonces, qué triste es que haya muchas personas que dicen ser hijos de Dios, pero no toleran el Evangelio, no toleran la doctrina de Cristo, no toleran la palabra de Dios. Lo vemos en muchas casas, lo veo en muchas casas. En esta casa somos de esta religión, no se admite ninguna doctrina ajena a esta. Ahí está. Y ahí están las personas renuentes al Señor. Pero son cristianos. Sí. Entonces, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Oiga usted lo que le va a decir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es para los creyentes, pero si esto es para los creyentes, para que no seamos infieles, ¿cuánto mayor castigo? Ahora imagínese usted si es incrédulo. ¿Cuánto mayor castigo? Óigalo bien, castigo. ¿Sí? Merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Pisotear al Hijo de Dios es no querer oír nada del Evangelio. Pisotear al Hijo de Dios es decirle a Cristo, mira, Cristo, yo ya tengo mi religión, mira, yo ya tengo mi imagencita, mira, ahí la tengo, ay, está re bonita, sí. No, mira, Cristo, no, yo sigo lo que me enseñaron mis padres. ¿Tus padres fueron salvos? Naturalmente que no. No, fueron religiosos, pues igual que tú. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacer afrenta al Espíritu Santo es negar a Cristo. Ahorita el Espíritu Santo está
trabajando en los corazones de todos los incrédulos que están escuchando. Decir que esto es impopular, decir que esto no es lo que usted le enseñaron sus padres, decir que usted no cree en otra cosa, ni va a creer más en otra cosa más que en lo que le enseñaron sus padres religiosos, es confrontar al Espíritu. Es decir, el Espíritu, ¿sabes qué, Espíritu? No me convences. Como decía al principio, ¿cuántas personas hoy en día ya tienen, ya tienen bien marcado ya una costumbre muy apegada, muy heredada de sus padres, que también cayeron en tradiciones y en costumbres? ¿Sí? Por eso, llamado del Señor es este. Si solo hubieran creído en Cristo los judíos, se habrían dado cuenta de que el fin de la ley es el Señor Jesucristo. Y todo lo que los seres humanos pudieran hacer se desvanece ante la obra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús, ¿sí?, no hay ley que te condene. En Cristo Jesús la ley ya no te condena, ya no eres condenado, ¿sí? Como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, y es el caso de muchos, es el caso de la mayoría, ese es el caso de usted que me está oyendo, mas el que no creyere ya es condenado. Los que somos creyentes en el Señor Jesucristo, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Que el Señor le bendiga y no eche en saco roto lo que el Señor le ha hablado en esta noche. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo por la eternidad. Que el Señor le bendiga y muchas gracias.